Saludos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les mostraré cómo modelar el problema de la dieta como programación lineal. Pero antes describiremos cómo es el proceso de modelización matemática en programación lineal, tal cual se ha realizado en los videos anteriores. Recordemos entonces que el ingeniero localizará en el mundo real un problema susceptible de ser resuelto como programación lineal. Dentro del mundo real, se encuentran muchísimos problemas que pueden modelarse utilizando esta importante técnica. Son muchos los problemas, pero entre los más importantes se encuentran problemas de transporte, problemas de asignación, problemas de redes, de producción, de mezclas. También hay problemas financieros, problemas logísticos, etcétera, etcétera. Una vez que el ingeniero entonces ha identificado, localizado el problema que desea modelar, entonces pasará por una etapa de análisis y de traducción de esos elementos que se encuentran en un lenguaje natural, tal vez en un lenguaje hasta físico, y lo convertirá en una serie de coeficientes, de variables y de parámetros que conformarán el modelo de programación lineal. El modelo entonces estará conformado por una función objetivo que va a tener dos criterios, maximización o minimización, y que va a estar sujeta a una serie de restricciones. Este es un modelo entonces abstracto, un modelo algebraico que representará fielmente el problema del mundo real, que es el cual se esté analizando. Diversos autores denominan esta etapa como la etapa de matematización. Es por ello entonces que existen tres pasos importantes para la construcción de un modelo de programación lineal. El primero de ellos es definir las variables de decisión, qué es lo que se desea medir, qué es lo que se desea calcular o qué es lo que se desea cuantificar. El segundo paso es definir la función objetivo. Fíjense entonces que el objetivo puede ser de maximización en el caso que se desean obtener las ganancias máximas, o en el caso de minimización en el cual se desea entonces minimizar costos o gastos, etcétera, etcétera. Como tercer paso entonces se definirán las restricciones, puesto que en el mundo real estamos trabajando o se trabajan, con recursos que son limitados. Entonces el conjunto de restricciones representará entonces cuáles son las limitantes que tendrán esas variables de decisión. Uno de los principales objetivos con los cuales se ideó esta importante técnica durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente para darle el mejor uso a recursos que son ciertamente limitados en la realidad. A continuación tenemos el enunciado de nuestro problema. Dice de la siguiente manera: el problema de la dieta. Un ganadero decide elaborar una mezcla para alimento de animales a base de alfalfa, sorgo, avena, maíz, soya y harinolina. De cada 100 kilogramos de mezcla desea que al menos 30 de ellos sean proteínas, no más de 40 sean de calcio y como máximo 35 kilogramos de fósforo. Los datos más importantes se encuentran en la siguiente tabla. Tenemos acá entonces los ingredientes de nuestra mezcla y los porcentajes de esos ingredientes en la mezcla. Tenemos también los precios en unidades monetarias por cada kilogramo que se utilizará. Dice a continuación: además no se pueden usar más de 10 kilogramos de harinolina ni más de 12 kilogramos de soya por cada 100 kilogramos de mezcla. Formule el modelo de programación lineal correspondiente. Entonces, siguiendo los tres pasos que se mencionaron anteriormente, el número 1 entonces vamos a desarrollarlo, serían definir cuáles son las variables de decisión. Fíjense entonces que los ingredientes de nuestra mezcla se encuentran en kilogramos de alfalfa, de soya, de avena, maíz, harinolina, etcétera, etcétera. Eso sería entonces los elementos que se desean determinar, que se desean cuantificar o calcular. Entonces nuestro modelo estará compuesto por 6 variables de decisión. Fíjense, desde x1 hasta x6, donde x1 sería entonces los kilogramos de alfalfa a utilizar en los 100 kilogramos de mezcla, x2 serían los kilogramos de sorgo, x3 los de avena, x4 los de maíz, x5 los de soya y x6 los de harinolina. Esto entonces es lo que se desea
calcular. Como segundo paso, entonces definiremos nuestra función objetivo. Tomamos entonces estos datos que se encuentran en la tabla principal. Aquí aparecen entonces los ingredientes de la mezcla y el precio. Este vendría siendo el costo en unidades monetarias por cada kilogramo de esos ingredientes. Por lo tanto, y en base a estos datos, el ganadero pretende obtener una dieta para sus animales con un costo total mínimo. O sea, él desea adquirir estos ingredientes para satisfacer las necesidades de sus animales a un costo mínimo. Por lo tanto, el objetivo del problema consiste en, nótese, minimizar. Minimizar entonces los kilogramos de cada uno de esos ingredientes a un costo. Por ejemplo, el de alfalfa de 7 unidades monetarias, el de sorgo de 9 unidades monetarias, el de avena en 8 unidades monetarias y así sucesivamente. Esto es entonces lo que se desea minimizar. Como tercer paso, entonces definiremos las restricciones del problema. Tomamos acá la tabla principal y vamos a elaborar primero las restricciones nutricionales. Estos problemas para escribir de la manera más precisa las restricciones, entonces es importante leer muy detalladamente y detenidamente el enunciado del problema a fin de identificar qué es lo que nos está limitando nuestras variables de decisión. Fíjense que dice, desea que al menos 30 de ellos de los kilogramos que van a conformar la mezcla sean proteínas, no más de 40 sean de calcio y como máximo 35 kilogramos de fósforo. En la tabla tenemos entonces acá los porcentajes de proteína, de calcio y de fósforo. Estos números entonces están en porcentaje y los expresaremos como tal. Por lo tanto, tendremos acá 3 restricciones. Fíjense que ya en el primer paso habíamos definido cada una de las variables de decisión, una variable de decisión por cada uno de los ingredientes, y acá tenemos el porcentaje que va a acompañar a cada una de esas variables. El 25 entonces lo expresaremos con 0.25 y así sucesivamente. Nos dicen entonces que al menos 30 kilogramos de esa mezcla sean proteínas. Al menos se traduce con un signo mayor o igual. Nos dice también que no más de 40 sean de calcio, que no más, o sea, establece un tope, por lo cual puede traducirse en un signo menor o igual, y como máximo 35 kilogramos de fósforo. Como máximo también se traduce con un signo menor o igual. Tenemos entonces este conjunto de 3 restricciones nutricionales. Seguimos avanzando. También hay otro dato importante que está en el enunciado. Dice, además, no se pueden usar más de 10 kilogramos de harinolina ni más de 12 kilogramos de soya por cada 100 kilogramos de mezcla. Esto puede traducirse de una manera sencilla. Son entonces restricciones, en este caso de disponibilidad. Fíjense lo siguiente, se le había establecido la variable x sub 6 a los kilogramos de harinolina y la variable x sub 5 a los kilogramos de soya. Como nos dicen que no se pueden usar más de 10 kilogramos de harinolina, sería una restricción con un signo menor o igual. Ni más de 12 kilogramos de soya, también sería una restricción menor o igual. Además, hay una restricción de capacidad que si bien es cierto no aparece en el enunciado del problema, sería importante escribirla. Y ella sería entonces que la sumatoria de cada uno de los ingredientes de la mezcla entonces sean igual a 100 kilogramos, que sería entonces el peso total. Una vez que se ha establecido entonces nuestras variables de decisión, nuestra función objetivo y nuestras restricciones, fíjense que es un proceso el cual hay que hacerlo de una forma bien detallada. El modelo completo será de la siguiente manera: un modelo entonces con una función objetivo con criterio de minimización, en donde se va a minimizar la cantidad de ingredientes que se va a adquirir. Fíjense que son 6 variables nada más y que va a estar sujeto a estas 6 restricciones que están acá.
Espero entonces que este problema les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por reproducirlo y que Dios les bendiga.